Hola geoexploradores, geoexploradoras, ya estamos aquí en nuestros jueves de científicos y bueno, en un momentito más les vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Queremos invitarlos antes a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook y en Instagram estamos como Geoexplora 2.0 y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar como Geoexplora. Y este mes lo hemos dedicado a la paleontología a la mexicana. Ya hablamos de tortugas, también hablamos de peces, de arañas, y hoy hablaremos de otra cosa que también es súper importante, que es justo la legislación que protege el patrimonio paleontológico. Con eso cerramos nuestras pláticas de septiembre y en octubre nos vamos a la edad de hielo. Ya salió aquí nuestro cartel, va a estar súper interesante. Vamos a hablar de DNA antiguo, de justo esta discusión sobre la desextinción de algunas especies de la edad de hielo, de molares, estudios que están haciendo molares para saber cuál era lo que comían los mamuts aquí en el Valle de México y los descubrimientos que se han hecho en Yucatán, en el Hoyo Negro, en los cenotes. Así que no se los pierdan, también van a estar súper interesantes estas pláticas. Y recuerden que cada sábado tenemos un taller sabatino para los geoexploradores que están ahí en casita. Este 27 de septiembre tenemos el taller de el reptil volador, Musquisopteris coahuilensis, que con nuestro querido paleoartista José Luis Martínez Díaz van a modelar con plastilina un pequeño Musquisopteryx y van a conocer la historia de este reptil volador que se descubrió en Coahuila. Y también en octubre vamos a tener talleres para los pequeños geoexploradores que pues están dedicados al Halloween, al terror, se llaman paleoterror. Hablaremos de murciélagos, de arañas, de popó y vómito fosilizado, de zombies en el registro fósil y de vampiros prehistóricos. Así que si tienen un pequeño en casa, pueden inscribirlo ya a los talleres de octubre de paleoterror. Y también si ustedes hacen escuela en casa, homeschooling, pueden también escribirnos para conocer todo nuestro catálogo de cursos y talleres que damos en diferentes temas de biología, paleontología y geología. Podemos apoyar sus clases que llevan en casa, solo es necesario que nos escriban. Y bueno, también recordarles que tenemos expediciones en puerta. Salimos al volcán Xitle el 19 de octubre. Vamos a visitar su cráter y también nos internamos en sus túneles de lava. Nosotros les damos todo el equipo necesario. Hablamos sobre volcanes, los tipos de erupciones, los materiales que salen cuando hay una erupción volcánica, los riesgos también que hay de vivir cerca de un volcán. Así que no se lo pierdan este senderismo interpretativo y van con geocientíficos expertos de la UNAM. Y bueno, también tenemos nuestra salida de la Edad de Hielo. Este 25 de octubre nos vamos a tres yacimientos fósiles en el Valle de México. Uno de ellos es considerado el más grande de Latinoamérica, que fueron los descubrimientos que hicieron en el AIFA. Y después nos vamos a el lago de Texcoco, a la casa de Don Celso, que generosamente nos abre su casa para enseñarnos cómo cuando estaba construyendo ahí una cisterna, encontró un montón de huesos que dejó a manera de un museo y nos permite entrar a visitarlo. Terminamos en una estación del metro en donde existe ahí un mamut que, bueno, es una representación de todo lo que encontraron en varias estaciones del metro. Así que no se lo pierdan este 25 de octubre. Y también tenemos una sorpresa. El 27 de septiembre ya estará abierta la exhibición de paleoarte en donde participan 26 artistas mexicanos desde Baja California hasta Yucatán, diferentes paleoartistas que tienen aquí sus obras y donde el Museo Numismático nos abrió sus puertas para esta exhibición. Es un espacio creado en sinergia con GeoExplora, Casa de Moneda y el Petológica Lab para celebrar el talento y la visión de paleoartistas que a través de sus obras nos permiten imaginar y revivir mundos perdidos. Así que no se lo pierdan, si son fan de los dinosaurios, tienen que ir al Museo Numismático este 27 de septiembre, ya estará abierto al público y pueden ver ahí las diferentes piezas de paleoarte. También este 27 de septiembre nosotros celebramos el Día Internacional de la Cultura Científica y repetimos esta salida que les gustó tanto, que se llama Cazadores de Fósiles en la CDMX. Vamos y visitamos
estaciones del metro en donde hay registro fósil en sus lajas, pero también edificios históricos ahí en el centro, en donde vamos a visitar fachadas en donde literalmente pues hay fósiles. Así que pues se pueden registrar, es totalmente gratuita. Hay un cupo limitado de 20 personas, así que nos pueden acompañar si se registran. Y bueno, el día de hoy tenemos una interesante conferencia titulada Fósiles y leyes en México, lo que la comunidad científica conoce sobre su protección. Y bueno, para quienes no conozcan a nuestra conferencista del día de hoy, ella es la doctora Priscila Morales Ortega. Ella es bióloga marina de formación, cuenta con un doctorado en ciencias marinas y costeras, una maestría en ciencias en manejo de recursos marinos y una especialidad en gestión de ambientes costeros. A lo largo de su trayectoria se ha dedicado al estudio de invertebrados marinos fósiles, con énfasis en la taxonomía y sistemática de invertebrados marinos del Cenozoico. Su enfoque de investigación abarca áreas como la paleobiología, paleoecología, análisis de paleoambientes, biogeografía y los eventos climáticos ocurridos durante el Paleógeno. Asimismo, ha desarrollado un compromiso con la conservación, protección y preservación del patrimonio paleontológico, lo que le ha permitido participar en congresos nacionales e internacionales, así como publicar artículos científicos y de divulgación. También ha realizado estancias de investigación tanto en México como en el extranjero. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en el Departamento Académico de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Bienvenida, Priscila, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Pues bien, aquí emocionada, un poco nerviosa, pero espero que salga bien todo. No, no te pongas nerviosa. Aquí los exploradores les gustan esos temas. Este, y pues gracias por aceptar la invitación. Es tu primera vez acá en GeoExplora y ya ahorita que estábamos hablando antes de conectarnos, pues no va a ser la última porque Mm, nos tienes ahí una tesis súper interesante que contar de invertebrados. Así que, pues gracias por aceptar la invitación y el espacio es tuyo. Yo voy a estar ok, aquí tras bambalinas. Esperemos que no pase nada. ok. Bueno, voy a Adelante. compartir. Yo te digo si se va viendo. Ahí. Ahí está, listo. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Adriana. O sea, sí, espero que no sea la última vez que nos veamos por acá. Y pues sí, como mencionó, bueno, ya mencioné un poco de mi currículum, pero pues sí, me metí a una cosa muy escabrosa que es esta parte del patrimonio paleontológico, ¿no? Les menciono muy escabrosa porque cuando yo empecé en esto fue precisamente porque yo me fui a hacer una estancia al extranjero y yo me quería llevar unos fósiles, pero me los quería llevar y traer, ¿no? O sea, solamente quería compararlos. Pero cuando me dijeron, no, es que tienes que pedir permiso y es que tu colección no está registrada y es que, me pusieron muchos peros, pero muchos de esos peros era como sin respuesta. O sea, no sabía por dónde, ni siquiera los de Lina, que eran los que me estaban poniendo los peros, sabían, ¿no? Los formatos que tenía que hacer. Entonces, en una de esas, pues yo, fue la primera vez que yo tuve contacto con la maestra Felisa. Este, la maestra Felisa fue, bueno, cuando yo la conocí, pues solamente trabajaba en el INA y después ya fue la presidenta del Consejo de Paleontología y pues ahorita ya está encargada del museo de ahí del AIFA. Pero pues ella fue la que me medio orientó, ¿no? Entonces, les digo, me metí a esta cosa escabrosa, que hay mucho material y pues ahorita a lo mejor me voy a emocionar un poco porque es un tema un poco serio y a la vez un poco muy enredado y a la vez un poco con mucho interés, pero a la vez no se resuelve nada. Entonces, pues primero vamos a empezar como, ay, no sé, aquí, no sé por qué no se mueve. Allá. Pues, ¿qué es un fósil y qué es la paleontología, no? Son conceptos a lo mejor muy básicos que ustedes ya lo saben, pero en cuestiones de leyes, pues esas leyes no existen. Entonces, ¿qué es un fósil? Pues es el resto de un organismo o el rastro de su actividad, ¿no? Más o menos se estima que un fósil se considera fósil ya cuando tiene más o menos 10.000 años. Y la paleontología, pues es la disciplina que se encarga del estudio de los fósiles, ¿no? Como breve historia de la paleontología en México, pues los fósiles se reconocen o se han visto desde la época prehispánica. En las ofrendas de los olmecas y los mayas se han registrado tanto caracoles fósiles como dientes de tiburón, de megalodón en estas ofrendas.
Y eso se sabe por los registros de los españoles. Los españoles empezaron a hacer sus bitácoras y en estos relatos ellos mencionan eso, ¿no? También durante en la conquista, pues empezaron a hacer diferentes exploraciones y pues se empezaron a encontrar diferentes, pues, huesos, ¿no? O sea, ellos, los españoles, los franceses, los alemanes que vinieron a hacer algunas exploraciones, empezaron a hacer en sus relatos que encontraban huesos de gigantes. Entonces no sabían qué era en esa época, ¿no? Obviamente con la exploración ya de los minerales, porque básicamente la paleontología ha estado de la mano con con la exploración minera, la del petróleo, o sea, básicamente energía, gas. Pues obviamente cuando explotan la tierra, ¿no? O sea, dinamitan la tierra, pues empiezan a encontrar un montón de cosas. El AIFA es un gran ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que dinamitar, es básicamente, pues si estás construyendo tu casa y tienes que hacer una cisterna, como lo mencioné ahorita Adriana, pues encuentras un montón de cosas. Entonces, básicamente por estas exploraciones empezaron a encontrar restos, ¿no? A principios del siglo XIX, pues muchos de estos trabajos focalizados ya, los fósiles eran por parte de extranjeros, pero ya a finales, perdón, a finales del siglo XIX también se empiezan a dar las primeras colecciones. De hecho, la Colección Nacional de Paleontología tiene sus orígenes desde 1895. O sea, o sea, es una colección bastante, ya tiene más de un siglo, entonces es bastante importante. Y ya hasta el siglo XX, pues obviamente con la exploración de los hidrocarburos y con la fundación de las escuelas como las grandes universidades, el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, pues generan los primeros paleontólogos mexicanos, ¿no? Ya no son solamente los extranjeros. Pero pues, ¿qué pasaba en este transcurso, no? O sea, en este inter. Pues bueno, en 1972 se celebra la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural. Entonces, en 1972 la UNESCO, como muchos de los organismos de la ONU, pues te dan una receta, ¿no? Si eres tú parte, o sea, un estado parte de la UNESCO o de la ONU, tú firmas estos tratados internacionales, entonces eh, pues ya cuando firmas esos tratados internacionales, pues México está obligado a desempeñar, a que este tratado internacional funcione también en tu país, ¿no? Entonces, en este convención, que fueron 192 países cuando lo firmaron, actualmente son 193, este, pues hacen esta clasificación del patrimonio cultural y del patrimonio natural. Entonces, el patrimonio cultural, así lo menciona la convención, este archivo, este documento de 1972, es el conjunto de elementos creados por la sociedad, o sea, el humano tuvo que tener una influencia sobre eso, sobre la creación de eso. Y en la cuestión del patrimonio natural, es aquel cuya existencia o rasgos esenciales son independientes de la intervención humana. Estos dos conceptos, sobre todo el patrimonio natural, más adelante lo voy a retomar, pero es para que se den cuenta cómo se divide el patrimonio o la protección del patrimonio. Actualmente existe también el patrimonio mixto, que es cultural natural, que es, por ejemplo, los museos de historia natural, ¿no? Los museos de historia natural, pues son un patrimonio cultural porque la gente va, se hace divulgación, pero a la vez se trata de ciencias naturales, ¿no? Entonces, y justo en ese mismo año, cuando se celebra esta convención y México firma esta convención, en 1972 se publica la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. De aquí en adelante le voy a poner esas siglas porque la ley es muy grande, ¿no? Pero hasta 1986 se adiciona el artículo 28 bis, que es para efectos de esta ley y su reglamento, las disposiciones serán aplicables a los vestigios y restos fósiles. También en este mismo año se modifica el artículo segundo de la Ley Orgánica del INAH, las fracciones, todas esas fracciones, y hasta el 2000, o sea, hasta hace relativamente pocos años, se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, donde se da lugar o donde se menciona que es vestigios, o sea, la palabra vestigios y restos fósiles. No mencionan patrimonio porque esa es otra cuestión, o sea, ese es otro término legal, pero sí por lo menos se menciona
los restos y vestigios fósiles cuya conservación sea de interés nacional, que ese también es otro tema, ¿no? También en el 2004 se expide la Ley General de Bienes Nacionales, donde también se mencionan las piezas paleontológicas, y recientemente en el 2018 se reforma el artículo eh, segundo de la ley federal, esto porque se crea la Secretaría de Cultura. Entonces, el INA pasa a ser parte de la Secretaría de Cultura. Antes del 2018, el INA estaba a cargo de la Secretaría de Educación Pública de la SEP. Entonces, yo a todos, a mis alumnos y a todos los que cuando doy este tipo de pláticas, siempre hay que ver el diario oficial de la Federación porque siempre se hacen modificaciones a la ley. La última modificación que se hizo a la ley a la Ley Federal de Monumentos fue creo que en el 2018, ¿no? Entonces, siempre hay que estar atentos a estas reformas porque luego cambian ciertas palabras o agregan ciertas palabras o derogan un artículo, o sea, siempre hay que estar al pendiente, siempre hay que verlas y citarlas en el año, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Pues si dicen que todo está protegido, ya estamos en la Constitución, pues bueno, el problema no es solamente de México, el problema es básicamente en todo el mundo y si nos vamos, digamos, más a lo local, el problema en sí es casi para todo el continente americano. Y se enfocan principalmente en estos problemas, o en varios, que coincidimos básicamente todos los países de América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. O sea, estoy hablando de todo el continente, no nada más Latinoamérica. Entonces, bueno, algunos paleontólogos de nuestro país se han esforzado en promover y proponer un marco jurídico. ¿Por qué? Porque mencioné que el artículo 28 bis de la ley federal pues presenta varias inconsistencias al poner en práctica la protección y la conservación. ¿Por qué? Porque se está homologando, como aquí lo se menciona, la ley establece una equivalencia entre el bien paleontológico y el bien arqueológico, y esta homología en casi toda la comunidad científica que se dedica a los fósiles, o que nos dedicamos a los fósiles, esta homología no, 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 ay, perdón, ay, no sé cómo se puede, bueno, acá. Entonces, ese es un problema porque volvamos otra vez un poco a la Convención de París, de 1972, donde se hace esta división del patrimonio natural y cultural. Entonces, pues los fósiles son parte del patrimonio natural, no son una creación del humano, o sea, no intervino ahí el humano para crear el fósil, ¿no? Entonces, ahí es el problema, ¿no? Es el origen. Entonces, a más de los 30 años, bueno, desde el 86, o sea, ya van a ser casi 40 años, pues hay una falta, o sea, pues cuando empecé a leer todo esto y le preguntaba a mis profesores, a los profesores que me enseñaron paleontología, a profesores que conocí en los congresos, a mis amigos que conocí en congresos que trabajan con fósiles, pues les preguntaba y ellos no sabían. Entonces iba al INA, o sea, al centro INA de aquí de Baja California Sur, y tampoco sabían. Entonces digo, pues entonces, ¿cómo? Entonces, sí hay una falta de información, una falta de interés y una falta de divulgación de este tipo de conceptos, de leyes, de cosas que a veces no entendemos porque el lenguaje jurídico y el lenguaje biológico, geológico es completamente diferente. Entonces, sí hay una falta de interés, ¿no? Sobre las actividades que se realizan sobre la conservación y preservación de los fósiles. Y esto hace que pues el trabajo en sí sobre estos temas de conservación y protección pues sea fragmentado, ¿no? Y obviamente si nosotros tenemos un trabajo fragmentado o no tenemos una comunicación, no hacemos divulgación con la sociedad, pues obviamente no podemos eh, o decirle a un político, oye, hazme caso para hacer una nueva iniciativa, porque o sea, los políticos no tienen ni idea de qué es un fósil, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer esto si no hay pues sí, o sea, un trabajo en conjunto de la comunidad paleontológica y ni siquiera los paleontólogos saben que tienen leyes que protegen el trabajo o los fósiles, ¿no? Y obviamente la sociedad, ¿no? Que al fin y al cabo nosotros estamos también para el trabajo de la sociedad y hacer este tipo de divulgación y hacer este trabajo que sea sostenible, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de eso, pero ese es básicamente uno de los grandes problemas. Entonces, en el 2019, yo entré a la especialidad
tuvo una duración de un año y coincidió con el Congreso Nacional de Paleontología que se llevó a cabo en Chihuahua. Entonces yo me di a la tarea, que eso era parte de mi tesis, de mi tesina, pues era, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y una, pues, era hacer encuestas, ¿no? Sobre si conocen básicamente las leyes que protegen los fósiles en México. Entonces, en esta encuesta participaron más o menos el 60%, en 55 estudiantes, 17 profesores. Sí es importante mencionar estos 3 puntos que pongo abajo, que, pues, la comunidad paleontológica en México, o la mexicana, es pequeña, ¿no? No somos muchos, o sea, somos pequeños, aunque sí hay una gran cantidad, pero a veces hay muchos y a veces somos pocos. La mayoría de los especialistas y de los estudiantes, se centran, o sea, el trabajo se hace mucho en la UNAM, entonces es muy centralizado. Y cuando los congresos, como en este caso fue en Chihuahua, se hacen en el norte del país o lejanos al centro, hay poca participación de estudiantes, porque pues los estudiantes no pueden pagar un hotel, un avión o un transporte, ¿no? Entonces hay poca participación de los mismos. Pero bueno, por lo menos se lograron ciertas encuestas. En estas encuestas se dividieron en 2 grupos, que son los estudiantes de licenciatura y posgrado y los profesores. Entonces, en cuestiones de la carrera, pues fueron afines a las carreras de biología, biología marina, geología y arqueología, de los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y México. Y en cuestión de los estudiantes, las preguntas fueron dicotómicas, es decir, sí o no. Obviamente hay unas preguntas que es un no sé, pero básicamente fueron así. Y en el caso de los profesores investigadores fueron preguntas más abiertas, aunque algunos optaron por contestar un sí o un no. Los profesores que contestaron son de Sonora, Ciudad de México, principalmente de la UNAM, Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla. Y de aquí sí se pudieron rescatar ciertos comentarios que ahorita se los voy a mencionar. Entonces, este es el resultado de las encuestas del 2019. Y por ejemplo, en la pregunta 1, ¿sabes o conoces la Ley Federal de Monumentos? La respuesta en el 2019 fue un no, ¿no? O sea, la mayoría contestó no. Hace un año, en el 2024, yo hice otras encuestas y hice la misma pregunta. ¿Usted sabe o conoce la ley federal? Y la mayoría de los estudiantes contestó que sí. Ahorita que estaba hablando con Adriana, la verdad, yo no sé si mi artículo o este trabajo que hice funcionó o no, o si movió el agua o no, pero por lo menos sé que la mayoría de los estudiantes ya sabe que existe esta ley, ¿no? Entonces, eso por lo menos ya dices, ah, bueno, o sea, pues sí hay una diferencia, ¿no? O sea, tal vez todavía falta, pero pues ya hay una mayoría que dice que sí. En el caso de si consideras que los restos arqueológicos y paleontológicos deben tener el mismo grado de protección, la mayoría dijo que sí. Y si consideras que los fósiles en México deben conservarse o protegerse, todos mencionaron que sí. En el grupo 2 dice que si, bueno, ¿reconoces a los fósiles como patrimonio nacional? Sí. Aquí lo hice, obviamente muchas de esas preguntas pues sí se hicieron como adrede para ver qué contestaban. Y también si saben qué significa la palabra patrimonio. Eso lo vamos a ver más adelante y todos dijeron que sí, ¿no? No sé, o sea, les repito, estas preguntas fueron dicotómicas, no les di la oportunidad de hacer comentarios. Hubiera sido bueno o no lo hice así. Precisamente porque quería saber solamente respuestas así y no hacer un poco más, así como más agudo esto. En estas preguntas sobre si conocen el trabajo de Lina, básicamente casi todas las preguntas fueron sobre Lina, sobre el control de inventarios. La mayoría de los estudiantes dijo que no. Si su universidad o museo en donde ellos estudian o trabajan tienen algún convenio con el INA, la mayoría dijeron que sí. También si saben si su colección está registrada ante el INA, la mayoría dijo que no. Eso está en proceso. Sé que el INA y el Consejo, desde que estuvo feliz hasta la actualidad, he estado empezando a trabajar ¿cómo se llama? Con el registro de las colecciones. No sé cómo va, pero bueno, sé que se está trabajando en eso, ¿no? Y también si la universidad o el museo donde trabajan tienen permisos de colecta. Entonces, la mayoría dijeron que sí. Yo, sinceramente,
pregunta, no sé, pero bueno, otros dijeron que no sabían y otros dijeron que no. En esta encuesta que también realicé ahorita el año pasado, sobre si conocen el trabajo que realiza el Consejo de Paleontología, todas estas preguntas están enfocadas a lo que hace el Consejo de Paleontología o que hace el INAH, pues dijeron que sí, ¿no? Que también es una respuesta buena sobre si conocen o saben del trabajo del Consejo de Paleontología, pues la mayoría mencionó que sí, ¿no? En la encuesta que realicé el año pasado, que también es una gran ventaja, ¿no? Por lo menos ya o sea, se está asomando, se está vislumbrando así como que, ah, bueno, si sé que le tengo que pedir permiso de colecta, si sé que mi colección tiene que estar registrada, si tiene que ver con custodias, o por lo menos son preguntas que ya, que se pueden resolver, o por lo menos se sabe, ¿no? O sea, tienen este conocimiento. Y bueno, por ejemplo, esta pregunta sí me sorprendió mucho porque dice, ¿realizas pláticas de divulgación en las comunidades donde colectan los fósiles? Nosotros sabemos que muchas de las universidades, por no decirlo una, hace, hace exploraciones en diferentes estados de la República y se llevan los fósiles a los centros de investigación, o sea, en el caso de la UNAM, ¿no? O por ejemplo yo, o sea, sí, literalmente yo vivo en la ciudad de La Paz, el estado es un estado muy largo, pero yo he colectado fósiles en la región del Cabo, o sea, hacia el sur, y también hacia el norte del estado. Pero yo no he regresado a la comunidad donde tomé esos fósiles a hacer divulgación. Hago divulgación aquí en la universidad, en este municipio de La Paz, pero en la comunidad donde extraje el fósil, no. Y eso también genera un problema, ¿no? Porque aquí también se tiene que hablar del sentido de la identidad y la apropiación, que es otro tema muy complejo y muy álgido, pero eso es lo que pasa. Esta pregunta no la realicé en la encuesta de ahorita del año pasado, pero pues creo que lo hubiera vuelto a hacer para ver si se hace un poco más de divulgación, ¿no? En la cuestión de los profesores, la primera pregunta es, ¿considera usted si funciona la Ley Federal de Monumentos? No. O sea, fue un rotundo no. No. ¿Usted cree que existen errores conceptuales en la ley? Sí. ¿Usted conoce alguna iniciativa o decreto anteriores al presente? No. O sea, no saben. Existen, ahorita vamos a hablar de ellos, pero no saben que existen. En esta encuesta que hice el año pasado sobre si saben o conocen la ley federal, la mayoría también de los profesores me dijeron que sí, o sea, sería como muy malo que dijeran que no, pero la mayoría contestó que sí, y eso también es bueno porque pues ellos hacen que también sus alumnos pues conozcan la ley, ¿no? Y si también usted sabe o conoce el trabajo del Consejo de Paleontología, pues sí, la mayoría contestó que sí. Esto es sobre si usted considera que usted, no, considera usted que se debe modificar la ley federal. Todos mencionaron que sí, o sea que sí se debe modificar la ley. Y si se deben, para modificar en esta ley, también se deben valorar los criterios socioculturales, socioeconómicos y científicos para mejorar la legislación. Y todos mencionaron que sí. También estos son algunos ¿cómo se llama? De los comentarios que se pudieron rescatar, que ellos mismos escribieron. Y uno de los comentarios, por ejemplo, fue: lo arqueológico no aplica a lo paleontológico. No modificar la ley, sí redactar leyes secundarias, que eso también sería una buena opción. Precisar para no dejar huecos y no entorpecer el trabajo científico. Conceptualizar por qué es más importante un fósil que otro. Eso también es un tema a debate que siempre se ha dado en América. Es necesario conocer todos los puntos de vista y pues se requiere un análisis más profundo del tema. En las cuestiones sobre si cree que la Secretaría de Cultura es la adecuada para llevar estas acciones de paleontología, dijeron, la mayoría contestó que no, y otros, el 35% contestó que no sabe. ¿Usted cree que, que el INAH tiene la suficiente capacidad para llevar las acciones en el área de paleontología? La mayoría contestó que no. ¿Usted cree qué opina usted que las universidades y las colecciones o las colecciones privadas
sean una buena opción para conservar y proteger los fósiles con el fin de contribuir y absorber parte del trabajo que hace el INAH, todos contestaron que sí, ¿no? Entonces, es una realidad y de hecho el mismo INAH también lo reconoce, ahorita lo vamos a ver. Eh, o sea, en cuestión del INAH, o sea, me estoy enfocando mucho a la parte del INAH, desconocen de los comentarios que se pueden rescatar, desconocen la problemática real. Creo que es una buena opción para el manejo y mantenimiento, o sea, es decir, que las universidades se hagan cargo de esta parte de la conservación y protección. Creo que es tiempo de establecer un órgano acorde, por ejemplo, el INAH, Arqueología, un nuevo órgano, Paleontología, es decir, un órgano completamente distinto a donde estamos integrados. Y una de las respuestas más repetidas fue que la mayor parte del personal del INAH no es especialista en paleontología. Y sí, aquí en mi estado, en Baja California Sur, no hay ningún paleontólogo que esté trabajando en el INAH. Todos son arqueólogos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, pero no hay paleontólogos. Y pues una también de los comentarios sería bueno que hubiera un paleontólogo por lo menos en cada centro INAH, ¿no? O sea, si hay 31, bueno, son 32 estados, pero la Ciudad de México no se cuenta, pero en los 31 estados, cada uno de estos estados tiene un centro INAH, pues estaría bien que por lo menos hubiera un paleontólogo en cada centro INAH, porque él es el especialista y él puede decir o no, o ver si vale la pena este fósil o no, o rescatarlo o no, pero pues no existe, no existe esa figura. Sobre el uso sostenible, es decir, así como la creación de geoparques o sitios de interés paleontológico, pues la mayoría, bueno, más bien todos contestaron que sí, que sería una buena opción para generar también ingresos. Eh, siempre, en un comentario se mencionaron siempre y cuando existe un marco regulatorio. Basarnos mucho en los geoparques que tienen en Estados Unidos, que hacen también o sea, hacen turismo, hacen protección, conservación, pero también hacen investigación. Entonces, bueno, es un tema interesante porque la mayoría de los paleontólogos, o casi todos los paleontólogos reconocen que es una buena alternativa para generar un poco más de ingresos. Entonces, ahorita ya con lo que sabemos de las encuestas, pues me di a la tarea de medio discutir estos resultados, ¿no? Entonces, como ya mencioné, está esta Convención de París de 1972, donde se clasifica, se divide el patrimonio natural y cultural. Y en el artículo 2 se menciona las formaciones geológicas. En esto de las formaciones geológicas, se entiende que es el tipo de patrimonio geológico y el patrimonio geológico, digamos, aquí se entiende mejor. Para conservar la naturaleza, eh, generalmente la conservación de la naturaleza siempre hablan de la biodiversidad, no se habla de la geodiversidad. De hecho, ahorita estoy dando clases en mi materia y les estoy diciendo a mis alumnos, si ustedes se van a la de GEPA, que es la Ley del Equilibrio Ecológico, hay una sección que es un apartado de conceptos. Y ahí viene el concepto de biodiversidad, el concepto de ecosistema, el concepto de laguna, el concepto de un lago, el concepto de lo que quieran, de lo que es flora, que es fauna. Pero si ponen geodiversidad, no existe la palabra geodiversidad. O geoconservación no existe en la de GEPA. Entonces, la conservación de la naturaleza se tiene que ver o sea, tiene que englobar esta parte, la biodiversidad y la geodiversidad. Entonces, la conservación de la naturaleza es la geoconservación con la conservación biológica. El patrimonio biológico, que incluye el patrimonio de la flora y fauna, y el patrimonio geológico, que el patrimonio geológico se divide en diferentes patrimonios, y uno de ellos es el patrimonio paleontológico, que a su vez es un elemento constituyente del patrimonio natural, ¿no? Entonces, si desde la UNESCO están diciendo más o menos cómo es, ¿por qué no funcionamos así? Pero le repito, este problema no solamente es en México, es en América. De hecho, en Estados Unidos, hasta hace más o menos 30 años, hasta el 2000, no sé, creo que 2009, 2010,
modificaron su ley para que los fósiles estuvieran en la parte de los geoparques y la parte de las cuestiones forestales, o sea, están incluidos ya en una sección de la conservación de la naturaleza, ya no están en la parte cultural. Los españoles también están haciendo un esfuerzo para dividir, ¿no? O sea, la parte de los fósiles ya están en una parte de la conservación de la naturaleza, ya no están en la parte de cultura. Los argentinos, que ahorita vamos a hablar un poco, los argentinos no tienen esta división como tal, están dentro del Ministerio de Cultura, ministro de Cultura, pero sí tienen un órgano independiente, o sea, un órgano que son puros especialistas de paleontología, que se encargan de los permisos, de la colecta, de los trabajos, de todo se encargan, pero es independiente del órgano de cultura, ¿no? Entonces, esto sí es bien importante para el momento de hacer y ver una iniciativa, un decreto o modificar la ley, ¿no? O sea, tener nosotros desde el principio la base de cómo, o sea, cómo se debe conservar y preservar el patrimonio paleontológico. Pero bueno, también existe, pues, ¿qué es patrimonio, no? O sea, si ustedes se van a googlear ahorita y ponen patrimonio, les va a aparecer la definición de la RAE, o sea, de la Real Academia Española. Les va a aparecer una jurídica, una definición jurídica, les va a aparecer una definición como de historia. O sea, hay un montón de definiciones de patrimonio. Y dices, bueno, entonces, ¿qué es patrimonio? Pero básicamente, en cuestiones del patrimonio o paleontológico, autores mencionan este valor y interés. O sea, el valor o interés es ofrecer algún tipo de beneficio o interés real o potencial. Pero este valor o interés puede ser, bueno, es la suma de algo subjetivo y algo objetivo. El subjetivo cambia con el tiempo, con las personas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo muy vago, ¿no? O sea, no es mi carro no vale lo mismo ahorita que hace 10 años, ¿no? O sea, es subjetivo, cambia con el tiempo. Y lo inalterable, que es también mi carro vale lo que sea, pero vale, ¿no? Entonces, pues al momento de asignar este valor o este interés al patrimonio paleontológico, pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay cuestiones eh, jurídicas, o sea, por su naturaleza, porque hay la protección jurídica y por el interés de los científicos. Pero también no solamente existe este valor científico, ¿no? O sea, yo puedo decir, no, pues el T-Rex o el mamut vale un montón, pero pues a lo mejor otro investigador me va a decir, no, pues es que el mamut no vale tanto no vale tanto como un T-Rex. Y dices, ¿y entonces qué protegemos? ¿No? Pero también eso es un valor científico, eso es lo que yo estoy debatiendo con un investigador, pero también hay que debatir o hay que darle un valor cultural, didáctico, un valor de uso, no solamente la parte científica. También el patrimonio está dividido en casi todos los países en tres grandes bloques, digámoslo así, que son los fósiles, que son los materiales fosilizados en rocas sedimentarias o que están en las colecciones o que están de manera in situ. Los yacimientos, que es donde se concentra una cantidad de fósiles, y los sitios fósil Lagerstätten, que son sitios con preservación excepcional. Entonces dices, bueno, pues entonces, ¿qué conservo? ¿Todo? ¿No todo? ¿A qué le doy más valor? ¿A qué no le doy más valor? Entonces, existe esto y estos son debates, les digo, estos son debates fuertes. Entonces, el patrimonio paleontológico, volvemos a este tipo de discusiones, ¿no? O sea, solamente tomar en cuenta el valor científico para, para que para darle un valor, un valor al patrimonio paleontológico. Pues esto es conforme al interés de cada investigador, ¿no? En cuestión de bienes muebles e inmuebles, pues los bienes muebles son los museos, ay, perdón, son los museos, las exposiciones, un bien inmueble son los yacimientos o las secciones, pero entonces
Así, entonces hay que dividir el patrimonio, ¿no? En un bien mueble y en un bien inmueble. Los sitios Fossil-Lagerstätten no solamente tienen un valor paleontológico, sino también tienen un valor patrimonial geológico, o sea, más bien es un patrimonio geológico, porque hay diferentes formaciones. Existe esta eterna discusión de que los microfósiles, los macrofósiles, las plantas, los invertebrados, los vertebrados, no tienen el mismo valor, o sea, no tienen el mismo valor patrimonial. En el caso, por ejemplo, de los invertebrados y las plantas, pues generalmente se encuentran en rocas o en cerros, ¿no? Son muy abundantes. Entonces, pues proteger el cerro, pues es una tarea imposible, o casi, o sea, no se puede proteger el cerro, porque no hay persona humana, o sea, no hay persona que pueda proteger todo el cerro, ¿no? Para que no vayan y te saquen. En el caso de los vertebrados, generalmente se extraen, ¿no? O sea, los vertebrados como son escasos, como tienen un valor excepcional porque es un vertebrado, o sea, no es tan fácil que encuentres un fósil de un vertebrado, generalmente estos son extraídos, esos los sacas y los llevas a un museo. Y entonces, ¿qué protegemos o qué no protegemos? ¿Qué vale más? ¿Qué no vale más? Entonces, algunos autores mencionan que lo más sensato, que lo que no tiene ningún valor o interés no se debería considerar patrimonio. Un paleontólogo te va a decir eso también. Y otro autor también ha mencionado que los fósiles tipo, los catalogados en colecciones, todo el material que se ha publicado y documentado y los sitios que estén bien definidos y delimitados son lo único que se debería considerar patrimonio paleontológico. Pero entonces, por ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo porque también he estado trabajando en el Museo Regional como voluntaria, en el Museo Regional de Antropología e Historia. En el Museo Regional de aquí, de Antropología e Historia de Baja California Sur, tienen una bodega. Y en esta bodega tienen muchas cosas históricas, arqueológicas, incluyendo una paleontológica. Yo con otro compañero empezamos a acomodar la parte de la sección de los fósiles. Y nos dimos a la tarea de depurar la colección, es decir, de eliminar material que estéticamente y con un valor, o sea, consideramos que no tenía valor. Y llenamos 2 cajas grandes de puro material que dices, no nos sirve para la investigación, pero sí sirve para divulgación, es decir, tomen estas cajas, no les va a servir para la colección, pero sí para la divulgación, sí para que los niños jueguen con ellos con la plastilina o resina o lo que sea, sí llévenlos. Y hicimos mucho espacio, o sea, de como 3 anaqueles grandotes de pared, de piso al techo, y compactamos mucho la colección, pero muchos paleontólogos nos hubieran dicho están mal. O sea, nos hubieran hasta regañado de decir, es que ¿por qué tiran eso si eso tiene un valor patrimonial, si eso es un esfuerzo de colecta y bla, bla, bla? Pero cuando no tienes datos de colecta y cuando no tienes más que un pedazo con una forma, de hecho también eliminamos mucho material que eran rocas. O sea, ni siquiera eran fósiles, eran rocas que, como los expertos arqueólogos de Lina no saben que eso era una roca y lo metieron en la parte de los fósiles, pues dijeron, ah, no, pues es que esto es un fósil. Y cuando nosotros lo vimos, no, era un pedazo de roca con una medio forma, pero esto no es un fósil. Entonces, eso también ayuda mucho a depurar las colecciones, pero hay muchos paleontólogos que te van a decir, no, todo vale y todo tiene valor. Entonces también existe esta eterna discusión de qué sí vale, qué no vale, qué es lo que voy a guardar, qué es lo que no voy a guardar, qué sí voy a tirar, o sea, que es literal, esto no me va a servir para hacer una investigación. Eso también es un problema. Es un problema a nivel institucional, o sea, a nivel de universidad, a nivel de tu colección, ¿no? O sea, a nivel muy local, no es a nivel nacional, a nivel muy, 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 muy local. Entonces, también hay un problema ahí, ¿no? ¿Qué vamos a conservar o qué no? Entonces, las colecciones paleontológicas sí son de lo que sí se debería considerar como patrimonio,
como la Colección Nacional de Paleontología, que está allá en el centro del país. Y, por ejemplo, en un artículo de Cristina y Perrillat mencionan, así literal, que la paleontología no sería ciencia sin la existencia de las colecciones paleontológicas, y es verdad. La UNESCO, de hecho, también en 1970, en su artículo 1, inciso A, también mencionan que las colecciones y ejemplares, o sea, que tengan objetos de interés paleontológico deberían ser considerados como bienes culturales, o que en este caso dijeron bienes culturales, pero pues serían bienes naturales culturales. O sea, mixto, digámoslo así. Son la mejor opción para asegurar la preservación y disponibilidad de estudio de los fósiles. Es la única forma de garantizar su conservación y protección a largo plazo, ¿no? Y bueno, son los primeros elementos de geodiversidad que requieren cuidados y acciones específicas, ¿no? Entonces, las colecciones paleontológicas son bastante importantes, pero le repito, aquí existe esto de qué vamos a guardar, qué no vamos a guardar. Hay que depurar nuestra colección porque los edificios, las colecciones, si ustedes han ido a museos, que supongo que sí, si ustedes ven las colecciones de paleontología, siempre las ponen en el sótano o hasta abajo, pues siempre están o hasta abajo, o el edificio tiene que tener unos cimientos muy buenos para aguantar el peso de estos fósiles, porque son piedras, al cabo son piedras hechas con forma, pero pesan mucho. Entonces también ha habido muchas remodelaciones en muchos museos de todo el mundo donde dicen los fósiles van a ir en el sótano. ¿Por qué? Porque es lo más pesado y no podemos, o sea, no le podemos poner el hueso allá en el quinto piso porque se va a vencer el edificio. Entonces también eso genera también un gasto. ¿Por qué? Porque hay que mantenerlas a cierta temperatura, con cierta humedad, para que no se generen hongos, y eso se necesita mantenimiento, lo que implica mucho dinero. Entonces, ¿qué vamos a proteger si no tenemos dinero, si no tenemos espacio? Pero bueno, las colecciones sí están protegidas. Obviamente en el artículo 73 las colecciones son de interés nacional, entonces por ende entran ahí. En el artículo 36 de la Ley Federal de Monumentos también menciona que son monumentos históricos las colecciones científicas y técnicas. En la Ley General de Bienes Nacionales, en el artículo 3, también son bienes nacionales los bienes muebles, que son las colecciones, de la Federación y de las entidades. También en el artículo 6 de la fracción 18ª, pues por su naturaleza, que no sea normal, pues las piezas paleontológicas, ¿no? O sea, las piezas etnológicas y paleontológicas son bienes nacionales. Así tan de claro es, ¿no? Y también la ley orgánica del INAH, en el artículo 2, también menciona que el INAH es el que tiene que llevar a cabo el registro público de estas colecciones. Entonces, las colecciones, si lo podemos ver así, digamos que es como que los que están más protegidos, ¿no? Pero ahí vamos, otra vez. En el, con el INAH, ¿no? En el 2018 se tenían 142 museos con material paleontológico. Y el director general, que en ese momento era Prieto, no me acuerdo cómo se llama, que acaba de ahorita de renunciar hace poquito, bueno, no renunciar, lo cambiaron de puesto. A él literalmente mencionó en uno de los boletines del INAH, proteger este tipo de patrimonio se convirtió en un reto complejo para el INAH, lo cual necesita trabajarse con otros centros de investigación. O sea, él dio pie a que en verdad se necesita hacer convenios de trabajo o colaboraciones con las universidades estatales, que al fin y al cabo son las que han realizado casi toda la investigación paleontológica en nuestro país desde hace más de un siglo. Entonces, podríamos decir que solamente eso es lo que podríamos considerar como patrimonio paleontológico, que son de interés nacional, que las colecciones realmente es lo que nos hace que sea posible la paleontología. Sí, ¿no? Porque al fin y al cabo las colecciones tienen que ser dinámicas, no siempre ingresan nuevos especímenes, pero pues también a veces
mismas universidades estatales no saben lo que tienen, se enojan porque llevan más piedras y más piedras y más piedras, se vencen los edificios, tampoco tienen la infraestructura, y si no les vas con el rector o secretarías y les mencionas, es que en verdad esto es parte del patrimonio nacional, a veces no entienden eso. Es muy difícil, en serio, hablar con gente que se dedica a las ciencias sociales porque a veces no entienden. Hay que explicarles, ¿no? Con peras y manzanas, la verdad. Eso es la verdad. Entonces, el INAH, en su ley orgánica, en la fracción 11ª, menciona que así hay que celebrar convenios. O sea, el INAH también tiene esta obligación como parte de sus tareas, es promover los convenios con instituciones. Igual, obviamente, no solamente que el INAH quiere, o sea, es más bien que también exista esta contraparte de que la universidad o el centro de investigación quiera hacer este convenio, o sea, que las partes jurídicas de ambos se pongan de acuerdo y se celebren estos convenios. Pero se puede, es una gestión, son muy largos estos procesos, pero se puede. Y bueno, también sabemos que el INAH no cuenta ni con recursos ni siquiera para hacer sus propias investigaciones. O sea, a veces es triste porque conozco arqueólogos que dicen, no, es que no tenemos dinero para ir. O sea, quieren que hagamos muchas cosas, pero no nos dan dinero. O sea, quieren que vayamos a campo, pero no nos dan dinero. Entonces, a veces también es imposible que el INAH pueda hacer todo, ¿no? O sea, no se puede. O sea, uno quiere, pero a veces, o sea, realmente no hay recursos. No, y no nada más en la cuestión del área de paleontología, es el instituto, o sea, de arqueología, antropología, historia y la parte artística, tienen poco dinero. Entonces eso complica también el mantenimiento tanto de las colecciones como la exploración. También existe en esta parte de los sitios de interés paleontológico, sí existe este interés de fomentar, de hacer más ¿cómo se llama? Esfuerzos para mencionar esto, para hacer, sí, para gestionar y hacer más eficiente y se promulguen, perdón, se declaren sitios de interés paleontológico. El problema de estos sitios de interés paleontológico es que no existen en la ley. O sea, si ustedes van y revisan la Ley Federal de Monumentos, no existe este concepto de sitios de interés paleontológico. Entonces, jurídicamente no se puede. Lo que hizo la maestra Felisa en la cuestión de Coahuila es que pues involucró a la sociedad, involucró al gobierno estatal, e hizo todo lo posible para que estos sitios en Coahuila se propusieran o se declararan sitios de interés paleontológico, pero le costó mucho trabajo declararlos como sitios de interés porque jurídicamente no existe. No existe en la Constitución, no existe en la ley orgánica, no existe este concepto. Entonces, por eso fue muy difícil y le llevó mucho tiempo. Entonces, eh, obviamente en estos sitios de interés también, como les menciona la maestra Felicia, lo que hizo fue como rodearse de muchas asociaciones civiles, de la sociedad, del gobierno del municipio, del gobierno estatal, involucrar a todos estos actores para que se diera esto, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, no solamente el interés científico, el criterio científico es lo que vale, sino también tiene que haber un rol social, político y económico para que estos funcionen. Si no, no funcionan, simplemente no funcionan. Entonces, también es un problema eso, y ahí les va por qué. En Argentina y en Brasil se han creado metodologías para que estos sitios de interés paleontológico puedan ser evaluados. Se necesitan generar indicadoras para evaluar cómo está el sitio y eso se tiene que hacer por lo menos cada año. Todos los sitios, de hecho, muchos sitios también culturales como las pirámides y todo esto que los hacen, que los protegen, o sea, a nivel federal, inclusive eh, patrimonial mundial, como la pirámide de Chichén Itzá, creo, tienen que tener una metodología de evaluación. Siempre tienen que haber una metodología de evaluación de decir, bueno, cada 5 años te voy a evaluar para ver cómo están tus pirámides y cuentas con espacios para los turistas, si cuentas con la reglamentación, es decir, la señalización de emergencia. O sea, hay un montón de criterios que se tienen que ver y evaluar para que no te quiten esa categoría de protección o de patrimonio mundial o de patrimonio
estatal o de patrimonio federal. Siempre deben existir estas metodologías. El problema es que a veces la gente, la misma gente que está ahí alrededor no quiere que se hagan esas evaluaciones porque se les puede bajar esa categoría, pero se tienen que hacer. Entonces ahí entra otra parte, cuestión de si tiene que hacer, pero no me dejas, pero lo tengo que hacer, pero entonces hay problemas. Entonces, el objetivo es no solamente la conservación y la protección del sitio, básicamente es una gestión sostenible. Es decir, que todos los actores que estén involucrados estén de acuerdo y funcionen. Y obviamente es que el gobierno, como las empresas privadas, los profesionales y la sociedad implementen prácticas de conservación, porque al fin y al cabo eso se va a lograr y va a durar para las diferentes generaciones y se va a poder conservar y proteger este patrimonio. Pero también, les repito, este es un problema. Entonces, también como lo mencioné, este uso sostenible, o sea, hacer geoturismo, desde el 2015 existe esta parte de UNESCO de los geoparques globales que integra el valor geológico, donde está incluido el patrimonio el patrimonio geológico, donde está incluido el patrimonio paleontológico. Entonces sí existe esta herramienta, o sea, digamos, legalmente se puede gestionar para hacer un geoparque. Es una herramienta muy útil para proteger y divulgar las ciencias de la Tierra, ¿no? Entonces, no solo se busca evitar la destrucción de este patrimonio, sino se busca prevenir y corregir y minimizar estas afectaciones. El turismo aquí, por ejemplo, en Baja California Sur, el turismo es muy fuerte. Nosotros no tenemos un sector primario y secundario, es un, es un, es terciario, es decir, que solamente vivimos básicamente del turismo. Entonces, aquí sí hay muchas asociaciones que se dedican a la protección de la naturaleza, pero también actualmente se está haciendo también este vínculo, se está haciendo más senderismo, se está viendo aquí se hace mucho avistamiento de ballenas, entonces hay un reglamento, entonces los turistas se tienen que, o sea, es muy tajante aquí en la cuestión de la protección de la naturaleza. O sea, haces algo mal y vas y lo reportas a Profepa, a Semarnat, a la institución que quieres, y van y lo castigan. O sea, sí somos muy así. Y de hecho hay muchos gringos que viven aquí y también, ¿no? O sea, no, es que tú estás haciendo mal uso de esto, de la lancha, o porque estás pasando muy rápido encima o sea, estás a una velocidad que no está permitida porque puedes golpear a ciertos animales, ¿no? A delfines, a lobos marinos o a tiburón ballena. Entonces, sí les puedes poner el dedo y lo señalas y les multan y sí hay una protección, ¿no? Pero pues es una cuestión también de que genera también problemas, ¿no? Porque pues, no todos los turistas comprenden esto. Entonces, obviamente se necesitan crear planes y políticas que fomenten un turismo sostenible y un turismo responsable, porque no solamente es que sí que vengan a disfrutar, pero sí también que no vengan a destruir, ¿no? Bueno, el turismo, pues sí, obviamente lo que busca es concientizar, generar recursos económicos. En México y en Latinoamérica hay mucho interés de esta actividad desde finales de los 90, aunque no se ha hecho mucho, o sea, hay muchos problemas, le repito, porque en la ley no existen los sitios de interés paleontológico, pero bueno, se puede hacer otro tipo de gestiones, ¿no? Como lo que hace GeoExplore. Pero también existe la necesidad de generar políticas y planes de manejo, crear grupos de divulgación, eh, que las instituciones gubernamentales y privadas vean una oportunidad de negocio. Existe la necesidad de monitorear, ¿no? O sea, aquí Profepa, por ejemplo, cuando se hace avistamiento de ballenas o de tiburón ballena o con los lobos marinos, la Profepa cada cierto tiempo manda a sus lancheros a vigilar, ¿no? O sea, no dicen cuándo, ni cómo, ni a qué horas, y los multan. O sea, aquí multan. Y multan al capitán de la embarcación, multan la embarcación, y a veces les quitan la embarcación y no pueden hacer actividades turísticas durante cierto tiempo. Por eso les digo que sí, aquí sí son como muy tajantes. Y también hay cámaras trampa, ¿no? Entonces sí existe este monitoreo, pero todo eso implica dinero, ¿no? No es tan fácil.
Entonces, también existen otras dificultades como que la protección completa del afloramiento, le repito, muchas de las plantas fósiles o invertebrados fósiles, pues están en cerros, o sea, son cerros gigantes donde dices, pues aquí, pues, ¿qué protejo? Pues si todo el cerro tiene, ¿no? Entonces, a veces es inviable eso. Es también, pasa de ser un patrimonio, de ser identitario, ¿no? De crear esta identidad, a ser comercializado, que aquí en mi estado, hablando mucho de mi estado, se comercializa mucho los dientes de tiburón, mucho, en todos lados. Dicen que no, pero sí. También se han comercializado dientes de mamut, mucho se comercializa aquí. Y a la vista de Lina, o sea, aquí en el Malecón de La Paz, ustedes van a un puestito y hay dientes de tiburón en forma de collar, en forma de pulsera, ahí está todo. El aumento del turismo pues produce una alteración social. Obviamente aquí, por ejemplo, otra vez volviendo a mi estado, aquí hay problemas de agua severos y se están construyendo hoteles y se están construyendo más Airbnbs y se está gentrificando mucho y entonces hay una presión hidráulica. Entonces ya se está haciendo mucho así de que no vengan, no vengan porque ya estamos a nada de quedarnos sin agua. Y obviamente los turistas y los científicos pues producen alteraciones, ¿no? O sea, yo científica, o sea, yo que voy y estudio los fósiles, también voy y altero, porque voy con mi pick-up y me meto ahí a la terraza y eso altera, y voy y le pego a la piedra y saco mi fósil y también estoy alterando, ¿no? Entonces, eso también es una alteración, no nada más los turistas, también los científicos hacemos eso. Entonces, obviamente existen iniciativas bueno, se deberían hacer iniciativas para promover la conservación, uso y disfrute de estos sitios. Y también tomar en cuenta siempre, que eso es lo que muchos investigadores a veces no nos damos cuenta de eso, es tomar en cuenta la parte sociocultural y la parte socioeconómica. La parte sociocultural, es decir, hacer trabajar con las comunidades, ver un potencial turístico, darles un valor identitario, histórico, eso se tiene que hacer. Para eso se necesita hacer la divulgación. Para eso necesitamos hacer más divulgación. No solamente en las escuelas o en las grandes ciudades, sino ir a los pueblitos y decirle a la gente, mire, señor ranchero, aquí está este fósil tiene tantos años, a lo mejor no me va a entender, a lo mejor me va a decir, ah, sí, estás loquita. Pero es necesario decirles, porque van a saber y van a conocer más su territorio. Y eso es muy importante. Y a veces no lo hacemos, o no todos los hacemos, ¿no? Y la parte socioeconómica, que pues obviamente aquí es la parte también de muchos intereses, porque pues es dinero, ¿no? Hacer planes de manejo, crear monitoreos, también entrar la parte del turismo, empresas privadas, donde aquí es básicamente el dinero. O sea, aquí esto se mueve por dinero, entonces pues ni modo. O sea, pero se tiene que tomar en cuenta eso. Siempre se deben de tomar estos, y en muchos artículos de toda América Latina, de toda Europa, mencionan que estos criterios siempre deben de ser tomados en cuenta para hacer modificaciones a la ley. O lo que ustedes quieran, pero se tiene que hacer esto. Ya para finalizar, ya voy a terminar. Sí existen iniciativas y decretos de ley. Una fue en el 1998, que este decreto fue propuesto por el primer Consejo de Paleontología, que el primer Consejo de Paleontología tuvo sesiones en 1994, y hay una iniciativa de ley que no pasó, del 2011. Entonces, en este decreto, a pesar de que no funcionó, es un decreto muy bonito, ustedes lo pueden, bueno, aquí está el link, lo pueden ver. Y básicamente era un grupo, o sea, es el primer consejo de paleontología, que era un grupo de paleontólogos de todas las universidades. Fue un consenso porque habían tomado en cuenta muchas de las cuestiones sociales de los rancheros, de lo que hacían, y también tenían un contacto con muchos diputados y con mucha gente que se encarga de hacer estas modificaciones a la ley. Entonces había hecho muy bien, un trabajo bien hecho, con definiciones, con pautas. Entonces, pero no pasó, no, o sea, no se logró, ¿no? Pero sí se logró con este decreto la modificación del artículo 73 de la fracción 15ª de la Constitución. Hasta el 2002, digo hasta el 2000, pero sí se logró algo, ¿no?
Aquí solamente les menciono algunos puntos, no les menciono todos porque es súper extenso, pero sí entre los puntos más destacados era derogar el artículo 28 bis de la ley federal, o sea, es eliminar ese artículo, establecer una ley sobre los vestigios y restos fósiles y cambiarnos de secretaría. No estar en la Secretaría de Cultura ni con el INAH, sino estar en Semarnat a través del Instituto de Ecología y Cambio Climático. Y eso era, para mí, era lo mejor. No pasó, pero bueno, ni modo. Entonces, les repito, aquí solamente hay unos puntos, que la paleontología debería verse como una perspectiva de recurso natural, no un recurso cultural. Eh, no se ha instrumentado jurídicamente, ¿no? O sea, la ley federal queda muy corta para la parte de los vestigios fósiles. Eh, el INAH, pues, ha dejado su vocación natural y ha relegado en ámbito secundario los bienes paleontológicos, o sea, básicamente no le dan el interés ni el peso. No todos los fósiles representan interés científico, ¿no? Hay una tipología, básicamente la tipología hay una sección de definición, o sea, ¿qué es un fósil? ¿Qué es un ingofósil? Eh, ¿Qué es un yacimiento? ¿Qué es un fósil de Lagerstätten? ¿Qué es una sección? ¿Qué es una sección tipo? O sea, había en la ley estaba bien marcados los conceptos. Había esta parte de la participación de diferentes sectores de la población. Les repito, este decreto no solamente fueron la parte científica, sino había muchas partes involucradas y obviamente la creación de un área paleontológica, ¿no? Entonces este decreto, le repito, no funcionó, no tuvo este impacto, pero sí modificó por lo menos la Constitución. Y existe también esta iniciativa de ley, también aquí está el link, que es es muy extenso. Y aquí, a pesar de que no nos íbamos a separar de la Secretaría de Cultura, sí íbamos a estar en el INAH todavía, pero sí era crear un área especializada en paleontología, o sea, un área independiente a lo arqueológico, o sea, que el Consejo de Paleontología, hagan de cuenta, que es el que actualmente existe, sea totalmente independiente. Una creación federal de paleontología, que el registro único, la voluntad de crear un registro único de paleontología y no como existe ahorita. Abrir la participación de personas, o sea, del público en general, y obviamente también que los particulares puedan conservar la posesión de sus bienes paleontológicos, que eso sí actualmente se puede hacer, o sea, hay que hacer un trámite, hay que hacer un permiso y la gente se puede quedar con esto, con la posesión, ¿no? Es un trámite largo, es un poco tedioso, pero se puede, ¿no? Pero en esta iniciativa tampoco pasó. Entonces, sí existen, sí se han, propuesto, hecho varias, bueno, por lo menos estas dos existen, pero pues no se ha logrado el impacto, ¿no? Bueno, ya finalmente, pues estas son unas recomendaciones y conclusiones a las cuales yo llegué en ese entonces, 2019, que pues es básicamente los bienes paleontológicos son elementos naturales, no culturales, proponer y derogar que el artículo 28 bis, promover y actualizar el decreto de 1998 que lo realizó el primer Consejo de Paleontología, establecer esta ley exclusiva sobre vestigios y restos fósiles, considerar siempre los criterios socioculturales, económicos y científicos para hacer una gestión integral, celebrar los convenios con las universidades y los centros de investigación que realizan trabajos de investigación paleontológica, crear metodologías de evaluación, ¿no? Para los sitios de interés y obviamente los planes, pues crear planes de manejo o para ciertos sitios. Y pues ya es todo. Perdón si me fui muy larga, pero me apasiona un poco esto. Muchísimas gracias, Pris. Wow, es un temazo, y precisamente porque es largo y porque es difícil, yo creo, como de entender, sin que nos metamos a la historia, es difícil de entender, sin que nos metamos a la parte legal, es difícil de entender, y en la parte incluso académica es difícil de entender. O sea, yo también alguna vez me he metido en esto de las leyes y, o sea, desde leer la ley para un científico es bastante complejo porque no usamos la terminología que usan en leyes
Y entonces es, híjole, es así como que, o sea, yo me leí una que otra artículo como 10 veces porque de verdad no lo entendía, ¿no? Y pues preguntándole también a Felisa, que en muchos casos ella se ha Sí, empapado muchísimo de estos sí, 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 términos y ya cuando te explica dices, ah, ok. Y yo creo que el gran problema que tenemos en México y no sé, igual en Latinoamérica, es que los científicos no nos involucramos en la parte legal y hemos dejado todo este trabajo en manos de gente que no sabe de paleontología. ¿Estarás de acuerdo con eso? sí, 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 sí. De hecho, cuando hice, en este 2019 que fue al Congreso, cuando hice mis encuestas, hice una exposición, o sea, me presenté. Y justo me pareció muy bonito, no sé, emocionante, no sé cómo decirlo, pero entró un abogado Ah, órale. de la Universidad de Chihuahua y levantó la mano y me dijo, justo lo que tú estás haciendo es lo que nosotros necesitamos. Tú no Ujú, entiendes mi dialecto y yo no entiendo tu dialecto y sí, necesitamos trabajar en eso. Y ahorita que estuve en un seminario del departamento de geología, también entró un economista, y dijo, justo lo que ustedes están haciendo, nosotros tampoco lo entendemos y necesitamos colaborar entre departamentos, está hablando de la universidad, porque necesitamos trabajar, porque necesitamos ver la parte cultural, la parte socioeconómica de este tipo de trabajo que ustedes están haciendo, pues porque de ahí sí, se genera dinero, o sea, al fin y al cabo, si quieren hacer un sitio geológico, porque estoy en el departamento de geología, pues obviamente necesitamos ver la parte de la economía, ¿no? O sea, sí, esta parte. totalmente. Entonces, me ha parecido muy interesante porque también yo estoy trabajando con un profesor que trabaja con bioeconomía y él trabaja con permisos de pesca. Y cuando entré a la especialidad me dijo, deberías empezar a trabajar con esa parte porque no hay valoración de los bienes paleontológicos. No existe. Sí, O sea, tú me dices, ah, sí, vale un montón, pero tienes asegurada tu colección. O sea, ¿cuánto le vas a decir al seguro que te pague si se quema tu colección? claro. Y bueno, ya se está haciendo también este trabajo. Ya ves que este Gerardo Carbot Ujú, presentó este paper de cuánto vale una colección paleontológica y con los costos y con números, que también me pareció bastante interesante. Ya desde ahí le puedes poner pues un costo sí, en cuanto a dinero, ¿no? Pero económico. como Ujú, dices, hay diferentes valores involucrados dentro del registro fósil. No nada sí, más es lo económico, sino que ujú, también el interés cultural, interés turístico y el mismo interés del científico. Y ujú, luego eso, ¿no? Que si tú me dices, ay, ¿qué vale más? ¿Un microfósil o un ujú, vertebrado ahí todo escamochado? A mí me gustan los microfósiles. Yo te diría, ay, ujú, los microfósiles te dicen muchísimas más cosas que el pedazo del hueso, ¿no? ujú, Pero pues el que estudia vertebrados, pues ese pedazo de hueso es diagnóstico y es una especie, no sé qué, ¿no? Entonces sí, creo que nos falta como sentarnos todos y ponernos de acuerdo como qué se puede proteger. Evidentemente no ujú, se puede proteger todo. O sí, sea, yo ya también llegué a esa conclusión de que, sí, o sea, no nos pongamos exquisitos, ¿no? ujú, sí, No se puede proteger todo, eso es una realidad y es una realidad en todo el mundo, ¿no? Nuestra civilización está creciendo y se está llevando un montón de naturaleza y dentro de esa naturaleza pues está también el registro fósil, no se puede ujú, proteger todo, pero sí creo que uno de los males en México es que no nos hemos sentado generaciones atrás de nosotros quizá intentaron, como ahorita nos mostraste esto que lo apunté por aquí, el el decreto de mil decreto y la novecientos iniciativa, noventa ajá, y ocho y y la el dos mil iniciativa. once Ujú, pero también pues desanima que no acepten, ¿no? Entonces yo creo que eso ha bajado también así como que el agua de decir, híjole, pues es que nos sentamos, estamos aquí 1000 horas y no está funcionando. sí. Sí, yo, por ejemplo, en este decreto del 98 yo hablé con la maestra Buitrón, que ya se jubiló, este, porque ella estuvo en el primer consejo. Y ella fue la que me contó, me dice, en verdad eran sesiones súper largas, había diputados que nos decían, es que no le entiendo, es que no sé qué, pero ellos se esforzaban a explicarles, miren Claro. esto, lo otro.
hacían mucho énfasis en la protección de esta separación de la parte natural de lo cultural. Y se eran sesiones en verdad y discusiones así larguísimas que no tienes una idea, pero no se Claro. logró nada. Y eso sí, porque después de eso, el primer Consejo de Paleontología dejó de sesionar. Sí, Tal vez se desanimaron precisamente por eso, ¿no? Porque el Consejo de Paleontología dejó de sesionar casi más de 10 años, como sí, 17. hasta que se activó en el 90 y En el ¿qué? 2017 se volvió a activar. 2017, claro. Sí, es cierto. Entonces, Y ahí o sea, pues también hay un hiatus ahí, o sea, todo lo que se había avanzado, se aunque rompió. sea parar 5 años, se te olvida, se te pierde, ya no tengo ganas, o sea, yo ya hice Sí, lo que tenía que hacer, o sea, yo ya no me voy a meter otra vez a pelear con diputados que no me hacen caso. O sea, pero básicamente te desanimas. sí, pero ahora yo no veo una unidad de paleontólogos de nuevo, ¿sabes? Que quieran eh, que se sienten a dialogar para decir, bueno, ¿qué avanzamos? ¿Hasta dónde vamos? ¿Qué nos falta? Aunque sea empezar. Felisa, la verdad es que hizo una gran labor, en mover muchas cosas, en hacer la divulgación de que, oigan, existen leyes, oigan, ustedes universidades no se mandan solas, registren sus, colecciones. Creo que la verdad es que ahí le metió mucho punch, pero yo el problema que veo es que no veo comunidad armada, sentada con ganas de hacer algo, como que nos veo muy separados. No sé si tú sientas lo mismo. Sí, hay mucha empatía, ¿no? Digo, perdón, mucha empatía, o sea, viceversa, ¿no? O sea, no hay esta comunidad. Gestionar es algo que pesa, que tienes que ser políticamente correcto, que te tienes que llevar en paz con todos, con el rector, con el jurídico, con todos, llevar la banderita Sí, así blanca para que todo el mundo pase. Y eso, el problema, la administración, o sea, la parte administrativa que son papeles, da mucha flojera. Porque hay que dar de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y sí, vueltas. Entonces eso cansa y les cansa mucho a los investigadores. ¿Por qué? Porque aparte nos obligan a hacer ciencia, nos obligan a dar clase. O sea, quieres que vaya de campo, quieres que dé clases, quieres que publique y todavía quieres que me ponga a gestionar, o sea, no me da la vida, ¿sabes? sí, Entonces, cuando el jurídico de la universidad no te entiende, pues tampoco va a estar ahí para, oye, ya hiciste esto, oye, ya hiciste lo otro. Pues no, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomé un curso en la Semarnat, que era para cuestiones de registrar las colecciones, y en la Semarnat, porque nos los dio el encargado de Semarnat de aquí del estado, o sea, el jefe de aquí, de la oficina, y dijo, es que sí, en la ley, por ejemplo, en la ley orgánica de Lina dice que nosotros hay que celebrar los convenios, pero yo no te puedo ir a tocar la puerta, Felisa también me dijo, yo no puedo ir a tocar la puerta de todos y decirme, oye, haz esto, haz esto, haz esto. O sea, yo sí tengo la voluntad, pero tampoco te puedo obligar. sí. Si tú no No lo nos haces, vayamos tan lejos. Los lineamientos que sacó este Consejo de Paleontología, que ujú, fue hace 2 años, yo creo que ya fue, pues sí, ujú, este, no los están acatando, nadie. o Ujú, sea, a mí me pareció una buena manera de controlar también el trabajo que están haciendo extranjeros, que ya se estaba ujú, volviendo un problemón en sí, México, ¿no? Dije, bueno, es una buena propuesta para ver quién está estudiando qué, ¿no? Y tenerlos en la lupa, porque pues a veces llegaban así con visa de sí, turistas a estudiar aquí Lolapna, ¿no? Y tú dices, ¿cómo por qué, no? Y nadie sabía, y ya después salía el paper in Science y decías, "Bueno, pues ¿a qué horas entraron y con quién están colaborando en ujú, México, ¿no? Y resulta ujú, que colaboraban con políticos, o sea, sí, dices, ¿cómo? O sea, todo embarrado. ujú. Y al final los lineamientos dije, pues parece es un buen inicio, Sí, pero es un resulta buen inicio. que tampoco los Ujú. quieren seguir los académicos. Y ese es el problema, pues, porque también es una cuestión, yo he hablado mucho con los profesores, con Felisa, con de aquí arqueólogos, hay mucha, no hay voluntad, pues, no hay voluntad de las partes. O sea, yo misma, es lo mismo que te decía, de que yo no hago divulgación en las zonas donde yo saco mis fósiles.
O sea, eso es parte, mi mala práctica que yo hago de la paleontología. No regresar y decirle, oiga, mire, saqué esto y es una nueva especie, ¿qué le parece? Sí, O sea, sí, eso sí, no lo sí, hacemos. Y sí totalmente. hacemos esta divulgación, sí, y tratamos de, bueno, yo también he hecho mucho trabajo de divulgación, pero es siempre en las ciudades grandes, siempre céntricas, el centralismo, ¿no? Siempre aquí, en las capitales, y no vamos a los ranchos, pues. Y ahí falta un montón de educación, ¿no? O sea, Sí. tanto hasta para que te informen, oiga, mire, es que me encontré otro, igual le sirve, ¿no? O sea, como para que te digan, Sí, para que también los ubiquen, ¿no? Y ya las digas, ah, ubiquen y te bueno, digan, y haya una colaboración y tú les des también como el peso, ¿no? Decirle, ah, mire, el señor tal me dijo que descubrió esto y decirle, ah, mire, señor, aquí lo voy a poner en mi publicación. O sea, darle este respeto también. Eso es una mala práctica de muchos, incluyéndome. O sí, sea, sí, yo lo sí. hago. Entonces, Sí, sí falta mucho, mucho por hacer. Por eso también me meto en esto, pero pues también uno se agüita. ya sé. Pues mira, yo creo que para empezar deberíamos que todos como que unirnos como paleontólogos, debe haber un algo que nos una. A veces ese algo, muchas veces es un escándalo, como pasó en Brasil, ¿no? O sea, ya que el dinosaurio estaba afuera y que publicaron que era una especie nueva, como que los paleontólogos brasileños se unieron, ¿no? Eh, yo no sé si tenga que pasar eso en México para que nos movamos a hacer cosas. Pues yo creo, ¿no? Yo creo que sí tiene que pasar una tragedia así, ¿no? Para pasar eso, porque sí, pues sí, o sea, no hay mucha comunicación entre nosotros. Pues aunque existan los congresos de paleontología que se celebran cada 2 años, pues siempre te enteras de un chisme, ¿no? Y es que este ya no se lleva con este, y es que este se peleó con el otro, y es que el alumno no sé qué, y entonces pues también eso pasa, ¿no? O sea, también con Felisa le pasó también eso un montón, o sea, yo he hablado un montón con Felisa de eso, y pues dices, pues te da para abajo, ¿no? O sea, tú piensas que estás Sí, haciendo cosas bien, y de repente van y te juzgan y te señalan cuando dices, pues no, no sabes ni qué estoy haciendo, ¿no? Y sí falta mucha unión en la comunidad de paleontología. sí, yo creo que eso es parte. Y ya de ahí, pues podríamos movernos Sí. a pensar de que, bueno, no queremos depender de cultura, queremos Ujú, depender de algo que sea más sensato y que vaya con, los fósiles, ¿no? Y que es un ujú, bien, natural, ¿no? sí, Y yo creo que la fuerza ahí sí metería presión para que se pudiera, no sé, otra de estas decretos o ujú, iniciativas, ¿no? De cambiar la ley, sí, se pudieran tomar más en serio, ¿no? Pero sí, yo creo que la base es unión. la unión de Ujú, los paleontólogos, que no se ha dado mucho. Y no, ya de ahí, pues sí, se podrían hacer mil cosas. sí, Lo que sí, que yo también he escuchado mucho de Felice es que pues tenemos que hacer lo que se pueda con lo ujú, que se tiene, ¿no? Y si lo que se tiene es esta ley federal, pues tratar de agarrarnos de ahí para poder visibilizar que tenemos que proteger el patrimonio, que también ese es otro concepto que dices, pues ¿a qué le llamamos patrimonio, ajá, no? Eso también está difícil. sí, sí, porque pues ahí es básicamente esta parte subjetiva de los investigadores, como dices, ¿no? O sea, pues, o sea, ¿qué vale más? O sea, por ejemplo, yo con Hannes, que también ha estudiado micropaleontología, dice, pues yo o sea, si a mí le pasa algo a mi colección, pues es una cajita, ¿no? Pues si se rompe, pues ya ni modo, pues voy al cerro, voy por más y la saco y no pasa nada. Pero los vertebrados, ¿no? Entonces, Sí. ¿a Y qué bueno, y protegemos, eso no? súmale que son taquillerísimos los Ajá, vertebrados. exacto, ¿no? Taquillerísimos. ¿Qué es Entonces lo que ahí vende? O también sea, entra, claro, ahí también entra esa parte social, ¿no? O social, sea, porque no vas a poner un museo de microfósiles, ¿no? Porque la gente no va a ir, o sea, pues exactamente, no, o sea, lo que quieren ver es un exactamente. huesote, una defensa, una muelota, un dientes de Sí, sable, ¿no? La megafauna y los dinosaurios venden, ¿no? O sea, totalmente. yo siempre pongo de ejemplo, digo, yo trabajo con invertebrados y si ustedes van a los museos y van a la sección de invertebrados, siempre los van a ver en un pasillo yendo hacia la tienda de souvenirs o yendo hacia el baño Sí. para hacer tiempo. Si es que hay, si Es es que que hay. hay.
Sí, Ujú. exacto. Oye, y yo tenía la pregunta tú lo hiciste en el 19. 2019 y luego en el 2024 repetiste, pero ¿ahí dónde? Aquí fue en Morelia. Ah, en Morelia. Ok, ok. Ajá. Pero no les preguntaste No, no todo el les mismo, hiciste ¿no? todo el cuestionario, No. solamente como que escogiste Ujú. algunas. Oye, Sí, y lo que el pasa es cambio se ve muy que notorio. sí, 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 por eso te digo que no sé si por lo menos mi artículo causó ruido o por lo menos hizo conciencia a los que fueron a Chihuahua y por lo menos pasaron la voz de que, oye, nos hicieron una encuesta de esto, no sé, pero sí se ve una diferencia y eso me agradó mucho. Sí. Pero la encuesta que hice en el 2024, el año pasado en Morelia, es precisamente para ver la Ah, valoración ok, económica, claro. que eso es lo que Ah. quiero trabajar con el profesor de bioeconomía acá. Guau, pues oye, cuando tengas noticias, aquí tienes que venir a platicarnos el chisme, porque la verdad Sí. está muy bueno enterarnos de todo y no sé, yo esta plática se las voy a poner a mis alumnos. O sea que es muy útil. Y también nos están viendo por acá paleontólogos que nos están hasta pidiendo tu correo. Por ejemplo, está Jorge Landois, él estudió paleontología acá en las universidades, que se me olvida su nombre, en el norte, el de Monterrey. Dice, ¿pueden compartir algún correo electrónico para contactar a la doctora Morales, por favor? Es que creo que no le pusiste por ahí tu correo. Lo pongo en el chat, ¿lo pongo? Sí, lo puedes poner en el chat y si quieres yo se lo pongo en No está. en los comentarios. Y también recordarles, exploradores, que si no llegaron a tiempo a la charla, nosotros subimos acá la charla a YouTube para que no se pierda acá en el Facebook y la pueden ver cuantas veces quieren y la pueden recomendar. Incluso para los que estudian paleontología, yo creo que es súper útil que sepan pues que que existen unas leyes que no funcionan tan bien, que se han tratado de hacer iniciativas para cambiarlas, que no se ha podido, y que pues es un verdadero problemón que estemos en la parte cultural. Yo creo que hasta se podría hacer una rama de investigación de esto. O sea, se podrían hacer Sí. tesis de esto, se podrían hacer artículos, más artículos de esto. O sea, lo que yo hice en mis encuestas y las veces una baba, ¿no? Sabe como que encuestas así medio chafa. Porque para hacer encuestas, pues también hay que estudiar, ¿no? O sea, hay que ponerse a leer y ver qué encuestas, qué preguntas les vas a hacer, cómo la vas a hacer para que te Ay, sí, ni me respondan. digas. Yo hice Así un que, cuestionario esto para la red de paleontólogas mexicanas y dije, Dios mío, ¿por qué no me puse a ver qué tipo de sí, preguntas, cómo las sí. planteas? Porque después ya para meterle carnita y a la discusión dices, ay, aquí la regué, ¿no? Que no hagas las preguntas tan largas, que las opciones sean cortas, que Claro. pongas rangos, o sea, sí pues es un caos hacer encuestas. De hecho, la encuesta que hice el año pasado es de 2 hojas y a mí se me hace súper larga y dije, ay, a ver si me la quieren contestar. Hubo menos participación, eso sí. Fueron como menos, ¿no? Pero no fue tanto. Pero sí les cuesta trabajo porque les da flojera leer. Entonces es Sí. como que, Sí, totalmente. Pero mira, pues, yo también digo, hay que empezar por algo. No lo vamos a hacer bien a la primera, pero hay que ujú, empezar por algo y ya de ahí vamos jalando el hilo para empezar a tejer, porque si no hay un inicio o si el inicio no lo quieres dar porque lo quieres hacer perfecto, no va a pasar. no, Entonces, no. lo mismo acá, hay que unirnos de alguna manera, como sea, y empezar, aunque sea hacer pininos chiquititos, que a lo mejor no están bien hechos y que nos tenemos que regresar otra vez y Ujú. volverlos a hacer, pero empezar con algo, porque si no, esto de la ley, mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no existe un instituto de paleontología? Y yo, Sí, a mí también me preguntan eso. Mm, No sé. o sea, pues no, no hay Es que también, dinero, sí, es que también, bueno, como vieron también, o sea, la Convención del Patrimonio que fue en 1972, la ley, o sea, cuando se firmó eso, como es un tratado internacional, pues México lanzó la otra ley, porque tiene que, o sea, si México firma un tratado internacional, tiene que promover esa ley en su país o tiene que promover algo en su claro, país. Entonces lo hicieron al mismo año. Y yo estoy segura que lo hicieron al bomberazo. Y yo sí, también le he dicho mucho a Felisa que la ley parece más parches, o sea, que la parte de paleontología o de los fósiles lo claro. hicieron, aquí también. Que está Y, metida con calzador, ajá, claro. ajá. O sea, Yo no lo tengo la hicieron misma pensando. impresión.
O sea, no, no, pues está así, nada más pegotes. Sí, sí, yo tengo la misma impresión de que dijeron, ay, también hay que proteger los Esto, fósiles. sí, cierto. ¿Quién se encarga de cosas viejitas y Ajá. antiguas? Ah, Ah, pues Elena. Elina. Ajá. Ay, Y hay que entonces, meterlo. claro, se lo meten con calzador la parte paleontológica y yo siempre les digo cuando vamos así a los paseos y les explico esta parte de la protección, les digo, y la verdad es que a Lina ni le dieron más dinero, ni le dieron más personal, ni le dijeron si quería, ¿no? Y Ujú, entonces es como, pues cuando vas a tu casa y te meten un invitado ahí a la fuerza, pues es como ujú, incómodo, ¿no? O sea, ¿y ujú, este qué hace aquí? Así estamos nosotros, los paleontólogos, dentro de esa ley, ujú, como que no es nuestra casa, Duis, esa no es tu familia, así, tal cual, ujú. como el Sí, sí, meme. sí. Sí, 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 es que así fue. Y pues eso ha generado muchas cuestiones, pero te repito, no nada más es en México, eso pasó en casi toda Latinoamérica, Sí, porque yo cuando hice la especialidad justo esto, me puse a revisar legislaciones de otros países y todo es igual. O sea, yo creo que la peor para mí era Brasil, ¿no? Que hasta ahorita se está empezando, que claro. no tenía nada. La mejor para mí es la Argentina. Son muy estrictos, son muy cuadrados, hiper cuadrados, pero tienen un órgano paleontológico, no se puede hacer, no se pueden sacar, no se pueden replicar tan fácilmente las piezas. O sea, es un órgano independiente, está en cultura, sí, pero es súper independiente, participan muchas universidades, muchos investigadores, Órale. la Pues parte hay que de tomarlo como Argentina. Sí, modelo. Claro. yo de hecho sí lo tomé y de hecho en una de las propuestas de unos comentarios que hice también, o sea, no lo puse en el artículo porque ya era muy extenso, pero para mí la mejor ley es la Argentina. Mira, bueno saberlo. Sí, yo también he platicado con argentinos que vienen a estudiar acá a México y me dicen, no, pues es que la protección allá de verdad es protección, Sí, o no, sea, no no, es ya no, broma. no. Sí, O sí, sea, es sí, tal cual le dan este valor de pirámide, ¿no? O sea, le dan un valor de importancia patrimonial fuerte, ¿no? O sea, no es así como, ah, claro. sí, no, 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 o sea, es algo bueno. Pero vamos, también, cuando haces muy estricta la ley, pues también, ¿no? También hay este Tiene problema, sus sus desventajas. Sí, desventajas, ¿no? sí, sí, Ujú. claro. Bueno, te voy leyendo lo que nos ponen acá en los comentarios. Jesús Ángel Bejar dice, buenas noches, saludos desde lindo Perú. Es cuando estabas hablando de turismo, dice, se venden amonites en Cusco. Yo he visto una página web donde se ofrecen fósiles como si fueran frutas en el supermercado. No, nada más en Perú. O sea, aquí en México Aquí, también ese es un mega problemón, la venta y el mercado negro de fósiles, ¿no? Eh, Jorge Landois que decía que si podíamos compartir tu correo, dice por acá Jesús Ángel, dice, en un simposio de paleontología latinoamericana, un paleontólogo mexicano nos contó que nadie le revisó los fósiles, pese a que insistió. Ah, ¿sí? supongo que viajó con Que fósiles viajó con... A a mí, por Perú. ejemplo, yo me fui, ¿no? O sea, me fui a hacer mi estancia. Y yo viajé de La Paz a Ciudad de México sin permisos, con los fósiles. Y nadie me dijo nada. Y aquí en el aeropuerto de La Paz hay soldados. O sea, está la Guardia Nacional y hay soldados. Ellos te revisan. Llegué a México sin permisos. Pasé. Dije, ah, no pasó nada. Si no, como 2 horas antes de mi vuelo, me llegó el permiso. Fui y lo imprimí. Salí de México, nunca me revisaron. Llegué allá al país, no me revisaron. Me regresé a México, no me revisaron. Y cuando llegué a La Paz, o sea, ya cuando he hecho todo mi recorrido y regresé otra vez de México a La Paz, aquí otra vez, aquí me revisaron y me dijeron, ¿qué traes? Le digo, no, pues es que aquí están mis permisos. No, no puedes. Y me empezaron a hacer un montón. Le digo, son fósiles, mire, ya le expliqué. Y bueno, ya me dejaron pasar. Pero, o sea, ya había dado la vuelta al mundo Y y nadie había, nadie me ha dicho nada. y esa es otra, porque pues también en las fronteras, bueno, y eso es dentro de México, pero en las fronteras ni siquiera hay personal especializado que sepa qué demonios son los fósiles. O sea, pues tan solo Mauricio Fernández trató de jugar con eso, ¿no? Tratando de meter ahí en su ley, a lo bueno es que era a nivel regional, pero pues esta onda de los grabados inusuales
pues jugando justamente con que la gente no sabe, ¿no? Entonces, es un grabado inusual, me lo puedo llevar así. No, hombre, lo bueno es que le echaron para atrás su ley y no pasó, Ajá. pero híjole, la montó súper bien para poder comerciarlos, que esa también es una parte bien fuerte y es una presión que ya debería de estarnos poniendo a Mm, regular la ley, porque de que hay interés de comercio, y bueno, y sí, de que hay comercio, hay, sí, sí, sí. Y nos así guste fue, o no. y pues es como, dices, no manches, ya fui a dar la vuelta al mundo y tú apenas, o sea, ya estoy aquí, ya están los fósiles aquí de regreso y nunca me dijeron nada. No, pues imagínate cuántos fósiles salen entonces de Sí, México, sí. ¿no? Cantidad. Por acá David Amador dice, excelente presentación. Esa parte no se habla mucho dentro de la geología, sí, y Mm, dentro de la paleontología, o sea, de donde mm, quieras. Era lo que comentábamos, a mí jamás me dieron una clase de leyes, de que teníamos que tener permisos de colecta, ¿no? Generaciones más atrás de la mía eran unos depredadores de los yacimientos fósiles, o sea, los salones estaban llenos de fósiles de gente que había ido a colectar, que no tenían un objetivo para colecta, mm, no sabían por qué estaban colectando, o sea, un relajo. Desde dentro de las mismas universidades hemos sido unos depredadores de naturaleza que yo la otra vez estaba pensando, ya deben de haber papers de los daños, a la naturaleza del trabajo de los biólogos durante cuántos años llevamos ya siendo biólogos, ¿no? Como disciplina. No sí, sé cuánto, a lo mejor somos de los más sí, 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 sí. depredadores que hay. Sí, de hecho también yo le platico a mis alumnos, digo, a mí, o sea, jamás me dijeron que yo podía trabajar en el INA, o que podía trabajar en el Servicio Geológico Mexicano, o podía trabajar en Semarnat, ¿no? O sea, estas No. dependencias de gobierno donde tú puedes, o sea, no te dicen eso. Y cuando vas a hacer tu investigación, pues es que tienes que pedir permiso. Pues, ¿permiso de qué? O sea, ¿y cómo? Y te metes a los formatos y los formatos son así como, "Uy, ¿qué le pico aquí? Sí, ¿Dónde le pico? Y es que, ay, si me equivoqué, y no, es que vuelvo a hacer. Y te hasta miedo, ¿no? Porque dices, oye, ya me equivoqué, no sé cómo, o sea, no sé cómo llenarlo, ¿no? Te va a pavor sí, no, y no dices, nos no, pues dan ya esta ni modo. formación en las Nada, carreras. nada. Eh, por acá, Jesús Ángel Bejar dice, ¿cómo podemos hacer para los fósiles no sean tratados solo como piedras? En esta parte de que pueden salir del país tan fácilmente, ¿no? Pues es que, bueno, es que no sé, pues es que sí, sí, precisamente como falta esta parte de divulgación y que la gente no sabe qué es, pues lo tratan como piedra, ¿no? O sea, es como, ah, pues está mi piedra con forma de concha, ¿no? Entonces, Ujú. si no se hace esta labor social, ¿no? De irle y explicarle a la gente, a los niños, a las escuelas, a las primarias y decirles, mira, este es un fósil y mira, lo puedes encontrar así, ya sea acá, pues cuesta mucho trabajo que ya cuando eres grande, pues, o sea, ya, de por aquí, ¿no? Entonces, sí como que hacer esta conciencia, pues hay que trabajar, falta mucha labor sobre eso, mucha, Sí, mucha, sí, o sí, sea, porque aquí, o sea, los rancheros, o sea, "Ah, es la piedra de allá, tenía esta forma", y sí, es como que no, pues, cállate y no les digas nada, ¿no? Pero falta mucha, pues mucha esta parte de, pues, hacer conciencia a la misma gente y decirles, miren, esto es esto por esto. Tal vez, claro. te repito, ¿no? O sea, es como, te van a hacer de a loquita, ¿no? O sea, como, o sea, yo creo en Diosito y a Sí, mí pues sí, Diosito me dijeron que no, que esto Diosito lo creo. Y hacer, o sea, quitar esa idea, pues también está es cañona, ¿no? difícil. Sí, Ujú, no, la parte de divulgación es indispensable. Y yo siempre digo que la sociedad no tiene la culpa de no saber qué demonios es un fósil y no saber qué hace un paleontólogo. Es culpa de los paleontólogos que no nos hemos dado a conocer de, oiga, mucho gusto, yo soy paleontólogo, me dedico a esto y es importante mi objeto de estudio, ujú, ¿no? Entonces nos falta como paleontólogos centrarle más a la divulgación. sí, Tienes toda la razón. ujú. Por acá el Consejo Agropecuario dice saludos desde la comarca lagunera. Saludos, qué bueno que nos están viendo. Nuestra querida Susana Franco dice saludos, saludos Susana. Y bueno, pues esos fueron todos los comentarios. Pues muchísimas gracias, Pris. Fue muy interesante escucharte, un poco desgarrador, triste, Desolador. desolador, pero
pero yo creo que hay esperanza de que por lo menos ya empecemos a hablar de estos temas, así de poner en Mm, un paper. A mí me dio mucha felicidad de encontrar el paper y decir, ay, mira, qué bonito, es un bonito trabajo llegar y preguntarles, a ver, tu colega, ¿qué sabes de la ley? ¿sabes? ¿Sabes que existe Ujú, una ley? ¿Cómo se hace? ¿No? Y sí, pues te soy sincera, yo tampoco conocía de las leyes hasta que empecé a ver esto del mercado negro de fósiles, cuando estaba empezando a hacer divulgación con GeoExplora y empecé a ver, mm, este fósil, ¿por qué está afuera? Y este ujú, fósil, ¿por qué se lo llevan? El ámbar que es un ya. problemón que Ujú, tenemos en sí, México, y decía, ¿a poco se pueden llevar los fósiles? Y pues sí, me empecé a clavar así en leer la ley, no entendía mucho. mm, Felisa me ayudó en muchas cosas. Luego participé con este paper con los brasileños, mm, en los casos de colonialismo en México y en Brasil, y mm, dije, órale, o sea, hay una ley y aparte hay cómo se aplica la ley ujú, y es todo el reglamento de la ley, ¿no? Y dices, no, manches, es un mundo, ¿no? Igual yo creo que para los abogados cuando empiezan a ver esto dicen, híjole, o sea, sí, es algo que tenemos que hacer ah, como sí, esta juntos. conexión. Sí. Sí, porque también, te repito, a mí cuando entró este abogado ahí a la plática dije, no manches, qué loco, pues es lo que yo quiero, yo quisiera trabajar también con un abogado porque pues es lo que también, ¿no? O sea, se necesita hacer esto. Y, y sí, o sea, yo por ejemplo cuando me metí en la ley, pues Felisa me dijo, pues lee la ley, o sea, es la ley federal. Ah, sí. Y después, desde ahí empecé, es que también existe la ley orgánica del INAH. Y yo, "Uf". Ay, es que también está la ley nacional de bienes, la ley general de bienes. Ah, y también está la otra ley, y Sí, sí, es dices, todo un a duras mundo. penas estoy entendiendo una y tú ya me metiste otras tres. Dice, y la constitución, así de que no, pues la constitución la vi en la primaria, ¿no? Y eso así como que los artículos como top, Así o los sea, tres, no nos vimos ¿no? toda la Constitución, sí, claro. Dices, ponte a leer el artículo, y luego los artículos, artículo 73 fracción uno inciso A, ya, inciso B, inciso C, fracción, ya dices, ya no quiero. Sí, sí, poco a poco. Pero bueno, mira, dice que también Jorge Lando, y dice, cambiar la legislación va a ser como preparar un fósil en caliza, poco a poquito, pero sin darse por vencido. Totalmente de acuerdo. Sergio Martínez dice, gracias por la plática, saludos y buenas noches. Pues sí, buenas noches, ya no les quitamos más su tiempo, ya nos mega Sí, colgamos. perdón, Es ahí que es un tema, me colgué. Yo les es dije, un les tema advertí desde un apasionante. principio. Sí, Sí, es un tema apasionante. Pues muchísimas gracias, Priscila, por armarnos esta presentación. Felicidades por el paper. Y si tienes más resultados de estos, pues vente a platicar. Acá nos gustan esos temas y es muy bueno darlo a conocer al público en general, a los aficionados que a lo mejor dicen, ay, ¿a poco existen leyes que protegen, ¿no? El patrimonio? También es bueno que lo sepa la sociedad sí. y que si hay problemas, pues sí hay problemas y que vamos a tratar de que mejore la situación. Sí, 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 pues sí, ojalá. No, pues muchas gracias y pues sí, disculpen ahí por la tardanza, pero pues es un tema que sí me apasiona mucho, es muy desgastante y como dicen, decepcionante y medio triste, pero pues se tiene que hablar y pues por lo menos este artículo yo sé que ya llegó a varias gentes que jamás me hubiera imaginado que hubiera llegado, porque yo ya sé que en Ensenada, en Monterrey, en varios lugares ya lo leyeron y digo, bueno, por lo menos pues, se hizo, ¿no? Se hizo y funcionó. Sí, sí, sí. Bueno, geoexploradores, esperamos que les haya gustado esta plática. Recuerden que el próximo jueves ya empezamos con las pláticas de la Edad de Hielo, que van a estar bien interesantes. Viene el autor de este artículo de, ay, no me acuerdo si fue Nature o Science, en donde hablaron del DNA antiguo de los mamuts del Valle de México, así que va a estar súper interesante, no se lo pierdan. Y pues nos vemos el próximo jueves. Mañana tenemos la inauguración en el Museo Numismático, si nos quieren acompañar. Está abierta al público en general y el sábado tenemos esta expedición de cazadores de fósiles en la Ciudad de México. Si nos quieren acompañar, solo tienen que registrarse. Muchísimas gracias, Pris. Un abrazo hasta Hasta luego, gracias. hasta allá, hasta Baja. Gracias, hasta luego. Bye.